Bueno, Dios les bendiga. Vamos a continuar con este tema porque es de suma importancia, ya que estamos en un tiempo cuando hay tantas doctrinas de personas que no entienden lo que la Biblia dice y hablan cualquier cosa, y la gente, en vez de edificarse, se está confundiendo. Pero vamos ahora al tema: ¿cómo vino el Hijo de Dios? Él no apareció como un ser extraterrestre aquí en la tierra. Si hubiera aparecido un hombre o un niño extraterrestre, pues no hubiera sido ninguna gracia. Lo maravilloso es que vamos a ver cómo entró o apareció aquí en la tierra. En primer lugar, hay un texto muy maravilloso en el Antiguo Testamento. El Salmo 107, 20. Envió su palabra y lo sanó y lo libró de su ruina. La palabra de Dios es la que tiene importancia y la palabra de Dios es la que tenemos que aprender. El Señor Jesús dijo, escudriñad la Escritura, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Yo creo que Él envió su palabra, pero ¿cómo la envió? Sencillamente nosotros cuando estudiamos el Antiguo Testamento, en el libro de Daniel especialmente, encontramos al ángel Gabriel como el ángel mensajero. Pero en el Nuevo Testamento encontramos que Él trajo la palabra. Lucas capítulo 2. Dice que al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo y bendita tú entre las mujeres. Se dice que ella se turbó por sus palabras, porque no sabía qué salutación sería esta. Pero el ángel le dijo: no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande. ¿Ve usted? ¿Qué hizo María? María le pregunta al ángel: pero ¿cómo será esto? ¿Cómo será esto? ¿Cómo sucederá esto? Yo no conozco varón. Y el ángel le da la fórmula exacta. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Ella no hace otra cosa sino creer. Cuando ella cree, pues la Biblia enseña que al que cree todo le es posible, porque para Dios no hay nada imposible. Entonces, cuando el ángel está seguro de que ella ha creído, de que ella ha aceptado su palabra, se va. Pero María queda con una esperanza sumamente grande de llegar a ser la madre del deseado Hijo de Dios. Las vírgenes del Antiguo Testamento siempre procuraban casarse para ver que cualquiera de ellas pudiera ser la madre del Mesías, que tanto había sido esperado. Isaías fue el profeta que nos dio más claridad acerca de cómo iba a venir el Señor Jesús. Y él lo miró con tanta fe y lo recibió con tanta fe que le parecía como si lo estuviera viendo. Porque él dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte y Padre eterno. Y miramos a otros profetas
y a través de ellos esa esperanza de Israel tenía que llegar algún día. Pero la bienaventurada fue María, aquella mujer que estaba desposada con un varón o comprometida con un varón. Porque en Israel, cuando una muchacha era, una virgen era menor de edad, celebraban un compromiso. Y también había un tiempo posterior para la boda final. María estaba en esos trámites. Y sucede que cuando se da cuenta José de esto, lo tiene como un problema. Dice la Biblia que él, como era justo, no quería infamarla, desacreditarla, y la pensaba dejar secretamente. Pero, estando en ese problema difícil, un ángel del Señor le aparece y le dice: José, hijo de David, no temas de recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Emmanuel es un título que lo acredita como el que viene en el nombre del Señor. Entonces, mis hermanos, debemos estudiar los 4 evangelios. Eso es importante. Pero el evangelio que nosotros debemos estudiar primero que todos, los 4, es el evangelio de San Lucas, porque el evangelio de San Lucas es la puerta de entrada de la salvación para toda la humanidad. Cuando los pastores están por allí, usted ve que descendió un gran número quiero decir que casi todos los ángeles bajaron desde el cielo, pero había uno que presidía y dijo: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Jesús es el Hijo de Dios y como hijo es el heredero de todo. Nosotros estamos en un tiempo peligroso, cuando muchos o algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Ahora hay doctrinas que están negando la existencia del Hijo de Dios, que no hay hijo, que Dios mismo es el Hijo. Yo pregunto, ¿de quién es Hijo Dios? Dios no tiene padre. Él es el Padre, porque el apóstol Santiago dice que es el Padre de los espíritus. Todos los ángeles que están en la gloria, los arcángeles, los serafines, fueron creados por Él. Y antes de Él no ha existido Dios, ni lo existirá después. Pero en Cristo Jesús, ¿qué fue lo que pasó allí? Dios no fue que se metió en una persona, como algunos dicen que se metió en una persona. Dios no se mete porque Él no tiene cuerpo. Nosotros podemos meter una cosa dentro de otra, pero Dios no tiene cuerpo. Dios es espíritu. La Biblia no dice que Dios se metió en ninguna parte de la Biblia. Se manifestó. En otras palabras, se dio a conocer. ¿Qué fue lo que se dio a conocer de Dios en la persona de Jesucristo? El carácter. ¿Y qué es carácter? Lo que distingue a una persona. Y podemos decir que ese carácter se pueden mencionar varios títulos o cosas para definirlo. Inteligencia, conciencia, sabiduría, percepción y todas esas cosas. Dios en Cristo produjo lo que se conoce como el fruto del Espíritu. Ya usted sabe que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Entonces, cuando Cristo nació, los ángeles se alegraron y cantaron: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Dios estaba en Cristo, dice el apóstol Pablo, reconciliando al mundo. El mundo estaba perdido sin esperanza y sin Dios. Pero cuando vino Cristo, nos trajo la gracia de Dios que se ha manifestado
para salvación a todos los hombres, mandándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, esperando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Entonces, los judíos rechazaron a Cristo. Cuando Él dijo, si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. ¿Qué hicieron los judíos? Los judíos lo que hicieron fue tomar piedras para apedrearle. Pero el Señor se escabulló y se fue. Entonces, mire una cosa. En Cristo tenemos todo lo que necesitamos de Dios. La salvación es algo muy grande y maravilloso cuando se entiende y se experimenta correctamente. Y una de las cosas más importantes para un ser humano es ser salvo. Y Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, dijo Pablo, de los cuales yo soy el primero. Entonces, ¿qué es lo que tenemos de Dios en Cristo? La plenitud. Estamos en un tiempo peligroso. Muchos hermanos están saliéndose de la iglesia o de la gracia de Dios, podríamos decir, para adoptar cualquier religión que está por allí. Pero nosotros tenemos en Cristo lo que necesitamos. Ahora, vamos a mirar algo maravilloso. Los apóstoles, por ejemplo, los hermanos de Jesús, no creían en Él. No sé, porque seguramente lo vieron tan igual a ellos como humano. Él hacía lo mismo que hacían ellos, tenían que levantarse, lavarse las manos, la cara y todo. Y pensaban que era uno más de ellos. Pero ¿cuándo creyeron los hermanos de Jesús en Cristo? Cuando resucitó de los muertos. Mire, en el Antiguo Testamento había habido muchas resurrecciones de niños, de varias personas, pero habían tenido que regresar otra vez a la tumba, porque hasta ese tiempo el que tenía el imperio de la muerte era el diablo. Y entonces él estaba reteniendo a los muertos. Pero cuando resucitó el Señor Jesús, el diablo perdió ese poder. Y se dice que los hermanos de Jesús creyeron en Él después de su resurrección, porque aunque había habido resurrecciones, eran temporales. El emperador todavía tenía la llave, tenía el poder, y volvían otra vez allá. Pero habiendo muerto nuestro Señor Jesucristo, al tercer día se levantó con gran poder. ¿Por qué? Porque Jesús no era simplemente o solamente un hombre. Dios estaba en Cristo. Y cuando Él murió, el Espíritu Santo se retiró un poquito. Pero para resucitarlo, como el águila pescadora se viene en picada, levantó el cuerpo de Jesús. Y al resucitar Jesús, entonces dice que estando nosotros muertos en delitos y pecados, nos dio vida y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia. Nosotros somos un pueblo que estamos esperando algo maravilloso. Hay una iglesia que tiene una esperanza viva. Sabemos que estamos en los postreros días porque las señales que se están viendo nos están indicando de que ya la venida de Jesús se acerca. El Señor Jesús murió, pero hay una cosa tan maravillosa que un día Él reunió a sus discípulos y viéndolo ellos fue alzado y una nube le arrebató y le ocultó de sus ojos. En este tiempo estamos esperando es el regreso de Cristo, porque Él viene. ¿Pero a qué viene? Él viene por una iglesia, aunque haya millones de iglesias o denominaciones, Él viene por una iglesia limpia, sin mancha y sin arruga. Y aunque parezca raro para muchas personas, Él se ha comprometido a venir por esa iglesia. Y Él mismo tiene que prepararla,
Por eso yo le aconsejo a los hermanos que entremos en una búsqueda tremenda, porque la venida del Señor está cerca. Él viene. La naturaleza tiene una orden. Nosotros vemos que por allá hay un salmo que dice que la creación tiene que alabar a Dios. La naturaleza es todo lo que existe. Y llegará un día cuando la naturaleza dará un grito de alarma, porque se llega el momento en que esa iglesia, después de tantos siglos en esta tierra, donde ha pasado tribulaciones, angustias, sufrimiento, pero con la esperanza de ver al Cristo resucitado. Estamos esperando. Mira, por ejemplo, yo estoy mirando en el libro de Apocalipsis, capítulo 5, verso 13. Apocalipsis 5:13, y dice: y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y en todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por todos los siglos de los siglos. Amén. Entonces allí miramos que la naturaleza está esperando ese gran acontecimiento, y ese gran acontecimiento será el arrebatamiento de la iglesia. Todo lo creado que está en el cielo, en la tierra, allí está alabando a Dios. Entonces, mis hermanos, mi consejo es que nos preparemos para el arrebatamiento de la iglesia. Porque si la misma naturaleza, que es todo lo que existe, le da la gloria al que está sentado en el trono y al Cordero, esa es la verdadera doctrina que tenemos que seguir. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, y el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Jesús le dijo a los judíos: yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tiniebla, sino que tendrá la lumbre de la vida. Entonces, hay personas que creen que cuando uno habla del Hijo, ellos creen que eso se llama dizque un tal dualismo, ¿no? Entonces, tendríamos que culpar al mismo Jesús de dualista, porque está diciendo: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. El que estaba hablando allí era una persona, y Jesús es una persona. No hay dos personas distintas, ni tres ni cuatro. Hay un solo Dios y asimismo un solo mediador entre Dios y los hombres. Entonces, cuando el hermano Zúñiga estaba explicando acerca de esto, él puso una comparación. Dijo: lleve un barril de echar petróleo al mar y llénelo de agua del mar. ¿Qué tiene usted del mar? Lo que tenemos del mar es lo que cabe en el barril, ¿no? Pero no tenemos al mar entero en el barril. A ver, hay una comparación puse yo en una iglesia para que pudieran entender un poquito los hermanos, porque quedaron como con duda. Les pregunto, aunque había un hermano que era preparado, le pregunto yo, dije: tráigame el favor y me traen un vaso de agua. Me trajeron el vaso de agua y entonces lo pusieron allí lleno de agua. Le pregunto al hermano que parecía ser preparado, ¿de qué se compone el agua? Dijo que de hidrógeno y oxígeno, correctamente. Pero lo que forma el agua es la unión de esos dos. Hidrógeno y oxígeno forman el agua. Pero si se separa el hidrógeno del oxígeno, el agua ya no existe. Así es Jesús. Sin Cristo no hay cristianismo. Y si no hay cristianos, tampoco habrá quien predique a Cristo.
Y si no hay quien predique a Cristo, el mundo morirá en sus delitos y pecados, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, sencillamente, cuando nosotros creemos en Cristo, tenemos todas las promesas de Dios a nuestro favor. Y una de las promesas más grandes que ya vimos al principio es la del Hijo. Y cuando nosotros creemos en Cristo, llegamos a ser hijos por haber creído en el Hijo. Porque el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Y el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Entonces yo les invito a continuar creyendo en el Señor Jesucristo como el revelador del Padre. Dios es espíritu y Él como espíritu no tiene igual. Había un predicador en el siglo pasado de esa gente sencilla que predicaba la palabra, pero que tenía una convicción tremenda y un conocimiento claro acerca de Dios. Un doctor lo esperó en la puerta y le preguntó, ¿usted como que estaba predicando a Dios? Le dice, sí. Dígame, ¿dónde está Dios? Y el hermano le dijo, no le digo, sino que le pregunto, ¿dónde no está Él? El hombre salió y se fue, porque no tenía que responder. Hermano, nosotros estamos seguros de que la salvación es algo muy grande y maravilloso cuando se entiende y se experimenta correctamente, y ocuparse de la salvación es algo que nos debe preocupar en esta vida, porque no hemos de vivir para siempre sobre la tierra. Ciertamente tiempo limitado tiene el hombre y sus días son como los días de un jornalero. Nosotros vemos que hay personas que se preocupan por conseguir dinero. Bueno, pues si puede conseguir, que consiga, eso no es problema. Para mí no es problema que una persona consiga dinero, que tenga su carro, que tenga su buena casa, que tenga esto o aquello. Pero a mí lo que me interesa es la salvación, porque la salvación es algo muy grande y maravilloso cuando se entiende y se experimenta correctamente. Y ocuparse de la salvación es uno de los asuntos más grandes que hay en la tierra, porque no hemos de ir para siempre sobre ella. Es Jesús que ha venido a buscar lo que se había perdido, a salvar y a dar libertad a los cautivos, a brincar allá al cielo, a llevar desde todo el mundo un pueblo escogido, a llevar desde todo el mundo un pueblo escogido, un pueblo escogido.